lectura y sobre todo los comentarios del libro que os estoy ofreciendo. Más que la lectura, pues los comentarios que nos vienen al hilo de Martes con mi viejo profesor. Entonces hoy nos toca el 12º martes y precisamente hablamos del perdón. Ahí, lo vemos bien. Os voy a leer, como siempre, un poquito del capítulo, muy poco porque este capítulo es muy corto. Realmente, bueno, empieza así, empieza: antes de morir, perdónate a ti mismo, a continuación, perdona a los demás. Y os digo que este capítulo es muy corto y lo que nos viene a contar Morrie, el viejo profesor, principalmente es una historia de un amigo que tenía, muy amigo, iban juntos a pescar, eran amigos desde niños. Y bueno, pues ya de adultos, la mujer de Morrie enfermó, salió de la enfermedad, pero bueno, estuvo muy grave y este amigo no se puso en contacto con él en ningún momento, tanto este amigo como su esposa, la esposa del amigo. No se pusieron en contacto con ellos para interesarse sobre la salud de la esposa de Morrie, del viejo profesor. Esto le dolió bastante al viejo profesor, de hecho les dolió bastante a la pareja y no volvieron a ponerse en contacto, no volvieron a tener amistad con estos amigos de la infancia. Más adelante nos dice Morrie que este amigo quiere ponerse en contacto con él para volver a retomar la amistad y Morrie no le perdonó que cuando su esposa había estado tan enferma, pues él no se hubiera interesado. Al parecer le quiso contar una serie de excusas que no las aceptó, no le quiso ni escuchar prácticamente. Y ya no volvieron a retomar la amistad. Entonces, Morrie nos cuenta en el capítulo cómo después, cuando pasó un tiempo, este amigo enfermó de cáncer y murió y jamás le había perdonado. Y él lo lamenta bastante, lamenta que muriera el amigo de cáncer sin haber vuelto a hablar en años. Y al hilo de eso, bueno, pues nos cuenta un poco, nos habla sobre el perdón. También le dice a Mitch, a su alumno, dice: Mitch, dice, no tiene sentido guardarse la venganza y la terquedad. Son cosas que lamento mucho en mi vida. El orgullo, la vanidad. ¿Por qué lo hacemos? Efectivamente, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué cuando sentimos que alguien nos ha hecho daño, seguimos ahí agarrados a ellos? Cuando he visto el título de este capítulo, me he acordado de la canción de Sabina, de Joaquín Sabina, que me parece que está en la canción 19 días y 500 noches, que le dice: no pido perdón, ¿para qué? Si me va a perdonar, porque ya no la importo. Entonces, fijaros, aunque alguien sentimos que nos ha hecho daño, que bueno, Morrie aquí nos está hablando de un amigo, pero es que normalmente pues pasa tanto con amigos como con pareja, como con familiares, con hermanos, con padres, que todo es doloroso, todo es doloroso. Entonces, estamos ahí atados al rencor, estamos atados a la terquedad y seguramente que sea porque no queremos romper con esa persona o con esas personas. Efectivamente, el perdón nos mantiene atadas a esa persona o atados a esa persona que nos ha hecho daño. La falta de perdón.
Os sigo leyendo un poco más. También nos dice, no solo tenemos que perdonar a los demás, Mitch, también tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. ¿A nosotros mismos? Sí, todas las cosas que no hicimos, todas las cosas que deberíamos haber hecho. No te puedes quedar atascado en el arrepentimiento por lo que deberías haber hecho o por lo que deberías haber pasado, por lo que debería haber pasado. Eso no te sirve de nada cuando llegas al punto donde estoy yo. Ya sabéis que él se está muriendo de él, el viejo profesor. Y bueno, yo sobre todo también os quería hablar más cosas acerca del perdón. Y sobre todo os quería contar de cuando hablamos del perdón, es verdad que hablamos del perdón cuando hay algo que disculpar, algo que alguien nos ha hecho y nos ha dañado. Ahí entra el perdón. Y ahí entra el no agarrarnos a ese daño del que hemos sido objeto. ¿Para qué? Para poder seguir adelante. Me podéis decir, Isabel, si alguien me ha hecho daño, ¿por qué tengo que perdonarle? ¿Qué me aporta ese perdón? Y entonces yo os quiero decir, y os quiero nombrar las emociones que conlleva ese sentimiento de que alguien me ha hecho daño y agarrarme a ese sentimiento. Bien, ese sentimiento lleva o puede llevar en mayor o menor medida rencor hacia esa persona, quizá también odio, desprecio, nos puede despertar también agresividad cada vez que nos acordemos de esa persona y bueno, por supuesto también ganas de venganza, ganas de que cada vez que la veamos pues queramos también infligirla un daño. Bueno, como estáis viendo, como veis, hay todo un rosario de sentimientos bastante negativos. Un rosario de sentimientos, diría yo, pastosos. Cuando alguien nos hace daño y seguimos agarrados a ellos. Y esos sentimientos los tenemos nosotros. Esos sentimientos no los tiene otra persona, los sufrimos y los llevamos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestros cuerpos energéticos, bien sea en el emocional, en el mental o incluso se nos queda ahí, esos sentimientos se nos puede llegar a quedar en el alma. Y ya sabemos que esos sentimientos generan una energía densa y pesada. Y esa energía densa y pesada la cargamos nosotros. Os vuelvo a repetir. Con lo que imaginaros, alguien nos hace daño. Por ejemplo, mi novio me ha dejado. O mi novio me ha dejado y se ha ido con mi mejor amiga. O me ha dejado por otra. Mi padre, pues mi padre me impone una serie de dictados que me hacen daño, incluso aunque sea ya adulta. Hay padres que son ancianos y siguen imponiendo a los hijos pues una serie de criterios que les hacen daño. Por ejemplo, el caso que os cuento de Mitch. He enfermado y mi amiga no ha venido a preguntarme qué tal estoy o no se ha interesado por mí en algo que haya pasado. O incluso con nosotros mismos. Es decir, yo me reprocho algo a mí misma por haber hecho esto, por no haber hecho lo otro, en fin. El abanico de daños es muy, muy amplio y más amplio dependiendo del estado emocional que tengas en ese momento en tu vida. Bien, pues lo que os quiero comentar es lo siguiente, ahí quiero poner el acento. Si a todo ese daño que sentimos que nos han hecho, le sumamos todas esas emociones que os acabo de comentar,
nos estamos poniendo sobre la espalda unas cargas tremendas. Nos estamos poniendo doble de carga. No solo el daño que sentimos que nos han hecho, sino además arrastramos todos esos pensamientos, todos esos sentimientos que no son desde luego sentimientos ni pensamientos que nos impulsen para poder vivir una vida normal y digna. Bien, ¿qué os quiero decir con esto? Os digo que perdonar es descargarse de esa carga tan grande que nos echamos a la espalda. Os digo que perdonar en realidad es liberarnos. El perdón nos permite seguir fluyendo con la vida. Tampoco hay que confundir que tú perdones a ese chico que te ha hecho daño, a tu novio, a tu marido. Que tú le perdones no quiere decir que le aguantes sus insolencias o que tengas que volver con él. No, para nada. Todo en su justo sitio. Que tú que le perdones, lo que implica es que tienes que hacer una reflexión, pues, desde el amor, una reflexión para contigo misma, tomarte ese tiempo, ese pensar qué ha ocurrido, qué no ha ocurrido, ese intentar ver las cosas desde el observador, que otras veces os digo. Perdonar significa olvidar también. Olvidar, eso sí, sin desprecio. Olvidar para pasar página, para seguir con nuestra vida. Perdonar significa también darse cuenta de que la vida es una serie de vivencias y que unas nos pueden agradar más, otras nos pueden agradar menos, pero de eso forma parte la vida, o sea, esa es la vida. Perdonar conlleva esa comprensión y ese tomarnos ese espacio, ese tiempo para nosotros, darnos cuenta de que todos cometemos errores, eso lo sabemos todos y se dice, parece una frase hecha, pero es verdad, que todos somos humanos y que todos nos merecemos perdonar y perdonarnos también a nosotros mismos. Y que bueno, pues darnos cuenta de que en la vida pasamos un tramo de nuestra vida viviendo, teniendo vivencias con una serie de personas y luego se pasa. Luego ya tenemos vivencias con otras personas. Es verdad que hay una serie de dolores que son más fuertes, que suelen ser con los padres, porque los padres están ahí para siempre. Pero también hay que saber perdonar y también hay que saber seguir adelante sin agarrarnos a todas estas emociones chapapóticas, diría yo, que lo que nos hacen es pues no dejarnos seguir adelante. En fin, os vuelvo a repetir que desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, el perdón en realidad es soltar y el perdón en realidad es liberarnos. Y bueno, pues os voy a recomendar un ejercicio que nos ayude a liberarnos, que nos ayude a perdonar. Y luego, bueno, pues cada uno, una vez que ya ha hecho este ejercicio de perdón, después la relación con esa persona puede ser de muchas maneras. A veces perdonas a alguien y ya por casualidad no le vuelves a ver. O le vuelves a ver y tienes una relación, bueno, cordial de saludaros y poco más. O incluso hay gente que perdonas y se vuelve
se puede volver a retomar pues la amistad o las vivencias, en fin. Tras el perdón, la puerta que se abra, ya no vamos a poner condiciones, lo que surja. Bien. Pues el ejercicio que os aconsejo es el siguiente. Vamos a imaginar un bote o una caja, como prefiráis, lo primero que se nos venga a la cabeza. Bien, si es una caja, vamos a imaginar que es una caja que le vamos a poder poner un candado. Entonces, primero vamos a recrear ese daño que sentimos que nos han hecho, vamos a recrearlo con todo detalle. Vamos a sentirlo como lo hemos recibido. Va a ser la última vez que vamos a sentir ese daño. Por eso, no temáis, sentirlo con todo detalle. Y ahora, seguidamente, voy a dar forma a ese daño. Y me voy a imaginar que se ha convertido, cada uno en lo que quiera. Yo os pongo unos ejemplos. Por ejemplo, se ha convertido en una patata, o en una pelota, o en una masa de estas blandurria y oscura. Cada uno, y vais a ver cómo cuando os relajéis y deis rienda suelta a vuestra imaginación, ese daño se va a convertir espontáneamente en algún tipo de forma que tenga relación con lo que habéis sentido del daño. Bien, pues cuando ya tengamos la forma que cada uno sienta bien definida, esa forma la vamos a meter evidentemente en la caja. A ser posible, vamos a imaginar que esa caja tiene un buen candado. Una vez que lo metemos en la caja, vamos a seguir imaginando que un día nos vamos al campo y que la vamos a enterrar en el campo, bien en el fondo. Hacemos un buen agujero y enterramos esa caja. Y ahí la dejamos. También os quiero sugerir que como acto de psicomagia, y ya es súper redondo, como acto de psicomagia podamos coger, por ejemplo, una pelota de nuestra casa, realmente en un bote, en cualquier bote de estos que tienen tapa, cogemos, podemos meter en esa pelota mientras hacemos ese sentimiento, ese pensamiento, lo metemos todo ahí en la pelota, lo metemos en el bote, cerramos el bote y nos vamos a enterrarle a algún sitio que no contamine ecológicamente. En serio. Por ejemplo, incluso en quien tenga jardín, en nuestro jardín, o incluso lo podéis meter en una jardinera de estas grandes de la terraza y ahí lo dejáis y os olvidáis. Y que después las plantas lo cubran y entre las plantas y la tierra os olvidáis de ello completamente. Bueno, este es el ejercicio que os recomiendo, estas son las reflexiones que os ofrezco y sobre todo vamos a abrirnos a la vida, vamos a abrirnos a las vivencias de esta maravilla.